En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, hoy queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por un nuevo día más de vida, Señor, como también por un nuevo mes que empieza en esta noche, en este día, Señor. Queremos ponerte estos 3 últimos meses de este año 2021 en tus manos, para que sean meses de bendición, para que sean meses de unidad, para que, Señor, todas estas cosas que han venido pasando a lo largo de este año y de los años anteriores, podamos, Padre Santo, encontrar tu protección y tu bendición. Queremos poner en tus manos la salud de todos y cada uno de nuestros enfermos, de nuestros familiares. Te pedimos por la seguridad en Colombia, en el departamento del Atlántico, en la capital, Barranquilla, y en nuestro municipio Puerto Colombia, Señor. Envía a tus ángeles para que nos protejan, para que nos libren del mal, para que ese mal que siempre quiere estar amenazando, acechando, Señor, nuestras vidas, tú puedas repelerlo y puedas lanzarlo muy lejos. Hoy te pedimos la bendición del Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable, el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo hoy se pose sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, pero sobre todo sobre nuestros corazones, y nos permita entender tu palabra, Señor, tu santísima palabra. Que sea Él quien bendiga nuestra existencia, que sea Él el que perdone nuestros pecados, que sea Él el que nos ilumine el camino y que nos ayude siempre a tomar decisiones sabias, siempre decisiones pertinentes, para que nos permita aceptar la cruz de nuestra vida y podamos renunciar a nuestros malos deseos, a nuestras malas intenciones, a nuestros odios, a nuestros rencores y a todo aquello que nos separa del Padre y del Hijo. Que sea a través del Espíritu Santo que reconozcamos como Madre a nuestra Santísima Virgen María, y que escuchemos esa palabra que nos dice en el Evangelio de Juan: hagan lo que Él les diga. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ya que hemos pedido la presencia del Espíritu Santo, vamos entonces manos a la obra y en sus casas, capítulo número 23 del libro del Éxodo. Dice, continuamos todavía con las leyes que les van a dar forma al pueblo de Israel. Leyes para hacer justicia. No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo, pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Fíjense. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al que es culpable. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciego a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. No oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Descanso obligatorio. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 días.
Pero el séptimo año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella, y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo, para que descanse también tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Cumplan con todo lo que les he dicho, y que jamás se escuche en labios de ustedes el nombre de otros dioses. Las 3 grandes fiestas. Haz fiesta en mi honor 3 veces al año. Celebra la fiesta del pan sin levadura, esa es la Pascua. Y, de acuerdo con lo que te he ordenado, come en ella pan sin levadura en 7 días. La fecha señalada es el mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie podrá venir a verme si no trae algo. Celebra también la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de los que sembraste en el campo, lo mismo que la fiesta de la cosecha de fin de año, la fiesta de las enramadas o la fiesta de Pentecostés, cuando coseches todo lo que hayas sembrado. Todo hombre o todos los hombres deben presentarse ante el Señor 3 veces al año. Cuando me hagas sacrificios de animales, no ofrezcas junto a su sangre el pan con levadura, ni guardes su grasa para el día siguiente. Los mejores primeros frutos de tu tierra debes llevarlos al templo del Señor tu Dios. No cocines cabritos en la leche de su madre. El ángel del Señor. Mira, yo enviaré mi ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. No te alejes de él, obedécelo y no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Pero si de veras le obedeces y haces todo lo que yo he ordenado, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quien se te oponga. Mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, a quienes yo arrancaré de raíz. No sigas el mal ejemplo de esos pueblos. No te arrodilles ante sus dioses, ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad, y haré que no mueras antes de tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o sea estéril. Yo haré que se extienda el miedo y los gritos de angustia delante de ti, en cualquier nación por donde pases. Y haré que tus enemigos huyan de ti. Haré que el pánico se extienda a tu paso, y así huirán de tu presencia los heveos, los hititas y los cananeos. No los arrojaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se eche a perder, ni aumenten los animales salvajes y te hagan daño. Los arrojaré de tu presencia poco a poco, hasta que tengas muchos hijos y tomes posesión de la tierra. Tus fronteras las he marcado así: desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, o sea, desde el Mar Rojo hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates.
Yo he puesto en tus manos a los habitantes de este país, y tú los arrojarás de tu presencia. No entres en tratos con ellos, ni con sus dioses, ni los dejes quedarse en tu país, para que no te hagan pecar contra mí, pues llegarías a adorar a sus dioses, y eso sería tu perdición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pido disculpas por la situación de la nariz. Son cosas que pasan en el en vivo. Ok, bueno. En el día de hoy seguimos estudiando todo el decálogo todo el conjunto de reglas que Dios empieza a darle al pueblo de Israel con el fin de configurarlos como su pueblo. Dios, conocedor de todas las falencias de los pueblos paganos, quiere advertirle a su pueblo qué es lo correcto y qué es lo que le agrada a él y qué es lo que ellos deben hacer como pueblo consagrado a él. Podemos ver cómo Dios es un Dios justo, es un Dios que no le gusta la mentira, porque recordemos que la de las mismas palabras de Cristo, sabemos que Satanás es el padre de la mentira y que ha mentido desde el principio, ¿verdad? Entonces Dios ataca primeramente la falsedad. Para Dios solo existe la verdad, la honestidad. Y es por eso que en el decálogo, en los 10 mandamientos, Dios establece que uno no debe mentir, no mentirás, ni calumniarás, ¿verdad? No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Y aquí, dándole configuración al sistema legal del pueblo de Israel, dándole herramientas de juicio a los futuros jueces de Israel, les comienza a decir una serie de normas. Entre ellas es que no se puede generar informes, no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado. Y eso lo vemos mucho en estos tiempos modernos, porque nuestro sistema penal acusatorio no sirve. Porque no logro entender cómo una persona dura 6 años estudiando leyes para terminar siendo cómplice de los malvados. Esta palabra de Dios está vigente hoy, octubre del 2021. No des informes falsos, ni tampoco juegues con la ley con el fin de apoyar y de ser testigo en favor de una injusticia. Muchos asesinos, muchos criminales, muchos psicópatas, muchos violadores salen libres a la calle gracias al trabajo formidable de un abogado malvado. Y no estoy hablando en contra de los abogados, estoy hablando en contra de aquellos, fíjense lo que dice la palabra, no de informes falsos. Y hablo también en los jueces. Los jueces también muchas veces hacen parte del aparato de justicia que permite que los malvados estén en la calle continuando haciendo fechoría. Entonces, esta palabra de Dios se cumple hoy. Dice, no sigas a la mayoría en su maldad. Oye, ¿por qué tú fumas? Si fumar hace daño. Es que todo el mundo lo hace. Oye, ¿y tú por qué fornicas? ¿Por qué por qué pegas callo? Es que todo el mundo lo hace. Oye, ¿y tú por qué te metiste con la mujer del vecino? Ay, es que ella daba papaya y todo el mundo lo hace. ¿Sí? El hecho de que la mayoría de gente peque no te da derecho a que tú peques. Sí, entonces eso es que el Señor lo está diciendo claramente. No sigas a la mayoría en su maldad. Tú tienes un compromiso conmigo y es hacer lo correcto, dice el Señor. ¿Sí? Entonces dice,
Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Hermano, si usted ve que algo no está bien, y aunque los demás lo acepten, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con el lenguaje inclusivo, con el aborto, con que cada persona escoja el género según lo que le dé la gana y no según la biología y lo que el universo y la naturaleza estableció. No es que todo el mundo lo hace, y si yo digo que no está bien, entonces yo soy el retrógrado, yo soy el que está mal, yo soy el de mente cerrada. No. El Señor está exigiéndonos a nosotros, a través del pueblo de Israel, que uno debe ser fiel a la verdad, a la realidad. Yo no puedo aceptar y decirte que existen muchos sexos y muchos géneros, cuando la biología, cuando la genética, cuando la naturaleza simplemente estableció dos. Estableció dos. Yo no puedo ir en contra de una realidad. Y aunque la mayoría siga y diga y desvirtúe lo que la naturaleza, la realidad estableció, y Dios mismo lo estableció, yo no tengo por qué seguirlo, porque los demás lo digan. No. Ahí está el criterio de persona, la asertividad del cristiano y del creyente. Sin ofender a otro, sin atacar a otros, uno debe quedarse firme en la convicción que uno sabe que es lo correcto. Ahora, aquí estamos viendo el mismo discurso de Jesús. Jesús no lo dice: yo no vine a cambiar la ley, solo vine a darle el verdadero sentido. ¿Por qué? Porque los israelitas a lo largo de los siglos tomaron la ley de Dios y la transformaron y le dieron otro sentido y la manipularon a tal punto que los más fuertes, los más poderosos, los más sanguinarios aplicaban la ley al más pobre, al más débil, pero ellos no la cumplían. Y por eso fue que Jesucristo vino a restaurar. Jesús vino a restaurar la ley de Dios. Y fíjense que la ley del Señor siempre ha sido justa y misericordiosa. Y dice: si encuentras el buey o el asno de tu enemigo, el Señor te lo está ordenando, devuélvese. Es Dios el que te lo está diciendo. También dice: no dejes de ayudar a aquel que te odia. ¿Acaso eso no es el discurso de Cristo? Si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. ¿Acaso eso no es el discurso del cristianismo? Veanlo aquí. Estamos en Éxodo, capítulo 23. Y está aquí plasmado: no dejes de ayudar al que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. O sea, si tú ves que tu enemigo está pasando necesidad, el deber de cristiano es ayudarlo, hermano. Ah, pero es que él me odia. Pero es que tú lo haces porque tú amas a Dios. Tú lo haces por amor a Dios, por obedecer a Papito Dios. Eso es lo que le gusta a Papito Dios, que para nosotros es difícil. Porque ¿cómo es posible que una persona me está haciendo daño y yo la veo en una necesidad y voy a ayudarla? El pensamiento pagano, el pensamiento natural de ser humano, de hombre, nuestra naturaleza humana dice: no, al caído caerle. Si veo que mi enemigo se resbala y se cae, le caigo encima. Pero Jesucristo repite el mismo esquema que ya Papito Dios estaba diciendo en la antigüedad. Si tú ves que tu enemigo cae, ayúdalo a levantarse. Ah, pero es que él me odia. No importa, hazlo por mí. Hazlo por mí, porque yo soy el creador. Y yo te lo ordeno. Ayúdalo. Yo te recompensaré después. Ayúdalo. ¿Para qué? Para que él sienta vergüenza. Joder, yo estoy odiando a una persona que en el momento más difícil me dio su ayuda. Ahí te ganas a esa persona. Te la ganas. Imagínate, si mi peor enemigo me ayudó en mi peor momento, ¿será mi enemigo? La persona se cuestiona. Ahora también termina diciendo: no desconozca al pobre sus derechos en asuntos legales. Y ya sabemos qué pasa con el poderoso, con el usted no sabe quién soy yo. ¿Verdad?
Sabemos que al rico cuando comete un delito, pues sale fácil, casa por cárcel. Ahí tenemos muchos casos. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. Dios es un juez imparcial. Dios es un juez que mira los hechos y juzga y condena bien. Así debemos ser nosotros. Debemos reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Miren lo que pasa, miren lo que pasa. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciego a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. ¿Qué pasa en Colombia con la corrupción? El soborno. ¿Dónde sale la corrupción? Del soborno, de las coimas, de la comisión. ¿Sí? Muchas cosas, muchos casos, muchos proyectos, mucho desarrollo social se pierde en manos inescrupulosas por culpa del soborno. Entonces el soborno sí hace daño. El soborno sí destruye al pobre. Por eso nosotros debemos evitar el soborno. Tanto nosotros hacerlo como nosotros recibirlo. ¿Sí? Vuelve y repite algo aquí el Señor en el capítulo 23 que ya hemos visto sucesivamente en otro capítulo. No oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Es difícil la situación actual de Colombia y muchas veces somos prejuiciosos, pero debemos ser justos en el sentido de que si yo veo un extranjero y ese extranjero es buena persona, ayudarlo. Hombre, si es un delincuente, denunciarlo para que lo deporten. Pero aquí el Señor nos está enseñando que todos somos extranjeros, que todos podemos ser extranjeros algún día en la vida, y que así como nosotros tratemos a los extranjeros, también nos pueden tratar a nosotros en otro país. Ya, es difícil, es complejo en la situación en la que vivimos actualmente. Pero, ¿qué es fácil en la vida de Cristo? ¿Qué es fácil en la vida cristiana? ¿Qué es fácil? Nada. Ancha es la puerta que va a la perdición, pero angosta y difícil la que va a la salvación. Ahora quiero hablar acerca del descanso obligatorio. El día de reposo, básicamente Dios primero lo hace como una señal de diferenciación de su pueblo con los demás pueblos de la tierra. Dios también lo hace porque Dios ama la naturaleza y la naturaleza necesita descansar, pero también como algo social. Dios siempre piensa en el pobre, en el necesitado, en la persona, en las personas menos favorecidas. ¿Sí? Y por eso es que dice, bueno, tú eres dueño y los obliga. Los obliga, porque si se dejara todo esto a conciencia de cada uno, ¿qué pasaría? Habría alguno que otro que por compasión en su corazón respetaría la tierra y la dejaría descansar y permitiría que los pobres comieran de la tierra. Pero la gran mayoría, como la vemos hoy en día, cómo explotan la tierra, cómo la destruimos y cómo la acabamos, ¿verdad? Por la ambición del dinero y la riqueza y el poder, pues no lo harían. ¿Qué hace el Señor? El Señor les ordena que 6 años tienen para cultivar la tierra y para sacarle producción. Pero el 7º día la va a dejar descansar. ¿Para qué? Para que la cultive el pobre. Para que de esa tierra también coma el pobre. Para que de esa tierra el pobre también tenga sustento. Que de la tierra no descansa. Descansa de la explotación. De quien se ha apropiado de ella. Pero ella sigue produciendo ahora para el necesitado. Porque Dios la bendice. La tierra no descansa. La que provee alimento no descansa. La que provee bendición no descansa.
pero sí descansa quien trabaja sobre ella y quien se enriquece de ella. Y Dios piensa también, fíjense, es tan hermoso nuestro Dios que piensa también en los animales salvajes, para que las bestias también coman de lo que les sobra a los pobres. Fíjense cómo Dios bendice, cómo Dios piensa hasta en los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y con tus olivos. Hey, tú tienes que dejar descansar. Todo debe tener descanso. El televisor, la casa a veces también necesita descansar de nosotros. Cuando salimos a pasear, nosotros necesitamos descansar. Nuestros hijos, salir a divertirse, animarse, ¿verdad? Durante 6 días haz todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo. Oye, dedícame un tiempo. 7 días es el 100%. Vas a poder hacer todos tus negocios, tus asuntos, en 6 días. Pero el séptimo día me lo vas a dedicar a mí. Se lo vas a dedicar a tu familia. Te lo vas a dedicar a ti. Dejas el trabajo, dejas los negocios, dejas las cosas mundanas y el día séptimo descansa. Y esto lo hacía nada más el pueblo de Israel. Era un sello. Era un sello del pueblo de Israel, de la antigua alianza. Dice, para que descanse también tu buey y tu asno. Como los animales aquí tienen derechos. Dios piensa en los derechos de los animales. Aquí Dios está mostrando que es el Dios también de los animales. Para que descanse tu buey. Tu buey sí es un animal, pero tiene derecho a descansar. Tu asno tiene derecho a reponerse, a descansar él también, así como tú. También descansa el buey, descansa el asno, y recobren tus fuerzas. El esclavo, también Dios le reconoce al esclavo sus derechos. Es un ser humano que está en una condición de esclavitud, sí, pero es un ser humano y merece también el respeto y de tener derecho a descansar. Lo mismo que el extranjero. Cumplan con todo lo que les he dicho y que jamás se escuche del labio de ustedes el nombre de otros dioses. Dios obviamente no quiere la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría se conforma de 2 palabras, de 2 raíces. La primera, ídolo, que viene de ídolos, y latría, que significa adoración. ¿Sí? Entonces, la idolatría es adorar a otros dioses, creer que otras cosas son el Dios verdadero. Los católicos adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mientras que veneramos a la Santísima Virgen María y veneramos a los santos, que es diferente. Ya eso no es adoración, es veneración. Bueno, ahora, él también aquí les recuerda que mínimo tienen que celebrarle 3 fiestas grandes. La primera fiesta es la fiesta de Pascua, la de el pan sin levadura, que nosotros nuestro pan sin levadura es la Eucaristía, la comunión. La liturgia es el pan sin levadura. Es el pan sin pecado. Es Cristo. Por eso Cristo en el cuerpo de Cristo. Por eso es que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Porque la Eucaristía es el pan sin levadura. O sea, es el hombre sin pecado. ¿Y qué se nos da para alimentarnos? ¿Quién es el hombre sin pecado que se nos da para alimentarnos? Jesucristo. Y muy bien lo dice el Señor. Esta fiesta es la fiesta del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto. Y sabemos que en la salida de Egipto, Dios mandó 7 días antes de la Pascua de que mataran al cabrito, de que marcaran con la sangre del cordero las puertas de las casas para que el ángel del Señor no llegara a matarlos, sino solamente a los primogénitos de los egipcios. Es la Pascua.
Luego viene la fiesta de los primeros frutos que se siembran en el campo. Israel es una nación, o va a ser una nación, que aunque va a estar rodeada de desierto, va a ser una nación agrícola. Es una nación agrícola. Por eso Jesús toma en sus parábolas muchas figuras agrícolas, muchas figuras del pastor de ovejas, de la semilla de mostaza, de la vid, del ramo de uvas, del viñedo, porque esa es la realidad de Israel, ¿sí? La agricultura. Y por último tenemos la fiesta de las cosechas de fin de año, que era básicamente la fiesta de las enramadas, o lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Todo viene de atrás, desde el mismo Antiguo Testamento. Todo lo que la Iglesia Católica celebra viene, y es bíblico, viene de atrás. Todos los hombres debían presentarse 3 veces al año ante el Señor. Y también da una serie de recomendaciones acerca del rito. Por ejemplo, que no se puede ofrecer los animales junto con su sangre y pan con levadura, porque el pan con levadura representa el hombre con pecado. Entonces no se podía presentar ante Dios algo contaminado. La levadura representa o simboliza el pecado. ¿Ya? Listo. Luego nos habla acerca del ángel del Señor. Y dice, mira que yo enviaré a mi ángel delante de ti. Dios está hablando aquí de su ángel protector. Dios nunca ha dejado a su pueblo, ya sea el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento o a la iglesia en el Nuevo Testamento, sola, desprotegida. Siempre nos ha mandado a sus protectores. Aquí Él nos dice, no seas rebelde, no te alejes de Él, obedécelo, porque Él actúa en mi nombre. Pero aquí me está dando, aquí me está dando del ángel del Señor, aquí me está dando una definición de Jesús. Fíjense, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Quién nos va a llevar al Padre? Jesucristo. No te alejes de Él, obedécelo. ¿Qué dice la Santísima Virgen María? Hagan lo que Él les diga. Ella lo está diciendo. Hagan lo que Él les diga. Miren lo que le está diciendo aquí el Señor a Moisés y al pueblo de Israel. No te alejes de Él, obedécelo. Y no le seas rebelde. No le seamos rebeldes a Cristo, porque Él actúa en mi nombre. ¿Qué decía Jesús siempre a los discípulos y a la gente? Que Él no actuaba por sí mismo, que Él no hablaba sus propias palabras, sino que Él tomaba lo que el Padre le había dicho y se lo decía a sus discípulos. Que Él hacía los milagros que el Padre le había dicho que hiciera. Que Él venía en representación del Padre. Porque Él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Pero si de veras le obedeces y haces todo lo que yo he ordenado, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. El Señor quiere protegernos. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere iluminarnos. Pero si nosotros le cerramos la puerta, si nosotros no lo invocamos, si nosotros no colocamos nuestra familia, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra vida propia en sus manos, ¿cómo queremos que Dios nos proteja? Si nosotros no obedecemos lo que Él dice, si nosotros no le creemos a Jesús, ¿cómo vamos entonces a pretender de que Dios sea enemigo de nuestros enemigos? Yo les digo una cosa, 3 enemigos poderosos tenemos contra nosotros, día tras día. El diablo, el pecado y la muerte. Porque todos nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos, ninguno. Y eso es una realidad que vemos hoy en día. Un joven de 15 años está bien y al día siguiente se tira de un centro comercial
Ese era de 18 y uno de 15. Hoy estaba con nosotros riendo y ya mañana está enterrado. Un querido profesor está leyendo, está preparando una clase y de repente le da un infarto. Hoy estaba preparando una clase, ya mañana está en el cementerio. Y a todos nosotros nos puede pasar. Pero lo más importante es que nosotros debemos estar unidos a Cristo, agarrados al Señor, para que Él nos proteja de esos tres enemigos principales, tres enemigos verdaderos: Satanás, el pecado y la muerte, que siempre están detrás de nosotros. Ok, ahora Él le manda a decir que el ángel del Señor irá delante de Él y los llevará al país de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. O sea, les está diciendo la tierra prometida. Actualmente, en ese momento, el Señor, la tierra prometida estaba habitada por todos estos pueblos, que eran pueblos paganos y que eran pueblos con una degeneración social, sexual, espiritual gravísima. Eran pueblos demasiado aberrantes, que ya Dios los quería vomitar, los quería destruir. Y además estaban ocupando la tierra que Dios le había prometido a Abraham y su descendencia. A mí me llama mucho la atención, dice, no sigas el mal ejemplo de esos pueblos. Y eso fue lo que hicieron siempre. Siempre quisieron ser como los demás pueblos. Ni te arrodillas ante sus dioses, Baal, Astarte, Artemisa, Maloc, Dabok. Todos esos dioses que eran piedra, ellos tenían el Dios verdadero y terminaron adorando a toda esa basura de ídolos que eran piedra. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas, y eran piedra. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá. Y miren esto es muy importante y hermoso. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? El Señor te dará y te protegerá de las cosas vitales o con las cosas vitales. ¿Qué es lo vital para el ser humano? La comida y la bebida, el pan y el agua. Si no tienes alimento, te mueres. Si no tienes agua, te mueres. Aquí Dios te está diciendo, si tú me obedeces, si tú me adoras solo a mí, yo te protegeré y te guardaré para que siempre tengas pan y agua en tu casa, para que nunca tengas hambre y sed. Ok, bueno, y además sigue hablando acerca de los pueblos cananeos y cómo hará que el pueblo de Israel vaya sacando a esos pueblos cananeos, y Dios no los exterminará en un año, sino que les dará tiempo para que el pueblo de Israel vaya metiéndose. Sí, vaya metiéndose. También le habilita las verdaderas fronteras que iba a tener el pueblo de Israel, y estas fronteras se desarrollan durante la época del rey David y el rey Salomón. Llegaron a tener estas fronteras desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos. El Mar de los Filisteos es el Mar Mediterráneo. Ok. Dice, no entres en trato con ellos ni con sus dioses, ni los dejes quedarse en tu país, para que no te hagan pecar contra mí. Pues llegarías a adorar a sus dioses y eso sería tu perdición. Y quiero que nos quedemos con eso. Porque ellos al final hacen todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Y eso fue la perdición, para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo Israel, ¿qué hizo Israel con estas leyes? Si en verdad escuchó al ángel del Señor y obedeció a Dios, ¿qué hizo? Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos del 1 al 3. El Señor se dirigió a mí, o sea, Ezequiel, y me dijo, tú, hombre, vas a dictar la sentencia contra la ciudad criminal, Jerusalén, que representa a todo Israel. La acusarás de todas las cosas detestables que ha hecho, y le dirás,
Esto dice el Señor: ciudad que matas a tus habitantes y fabricas ídolos para contaminarte, ya te va a llegar tu hora. Con los asesinatos que has cometido, te has hecho culpable. Y con los ídolos que has fabricado, te has contaminado. Has hecho que tu hora se acerque y que haya llegado el fin de tus días. Oigan, Dios le está hablando a Jerusalén como se le habla a Babilonia en Apocalipsis. Muchos dicen que Babilonia la Grande es la Iglesia Católica Romana que se encuentra en el Vaticano. No, Babilonia la Grande es Jerusalén. Y aquí lo estamos viendo, dice, cómo Dios le habla a Jerusalén como si fuera una persona. Has hecho de que tu hora se acerque y que haya llegado el fin de tus días. Así pues, yo voy a hacer que los pueblos te insulten. ¿A quién insultan después? A la gran ramera, a Babilonia la Grande. Los pueblos insultan a la gran ramera. Que todas las naciones se burlen de ti. Los de acerca y los de lejos se burlarán de ti. Y ahí en Apocalipsis está, cuando cayó Babilonia, Babilonia la Grande. Ciudad famosa por tu idolatría. Babilonia representa la idolatría. ¿Recuerdan? En muchos estudios del Génesis estábamos diciendo eso, que cuando hablábamos de Babilonia, en la palabra de Dios, se hablaba de idolatría. Y fíjense, dice, ciudad famosa por tu idolatría y tu gran desorden. Y estamos hablando no de Roma, no del Vaticano, estamos hablando de Jerusalén. Allí están los gobernantes de Israel, que viven en medio de ti y cometen todos los crímenes que pueden. Tus habitantes no honran a su padre ni a su madre. Vamos a ver el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. No lo cumplían. Maltratan a los extranjeros. ¿Qué es lo que viene diciendo el Señor? Respetemos al extranjero. Explotan a los huérfanos y a las viudas. No respetan mis lugares sagrados ni mis sábados. Ese pueblo que decía que era el pueblo del sábado, que era el pueblo que respetaba el sábado, que el sábado el Señor los había marcado con el sábado, ese pueblo no respetaba los sábados. Por causa de sus mentiras, algunos de tus habitantes son los culpables de que otros mueran. Mentiras o que el inocente muera. Lo estamos viendo en el capítulo 23. Asisten a los banquetes que se celebran en los montes en honor de los ídolos y hacen cosas detestables. Algunos tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, o sea, la madrastra. O abusan de la mujer, no tienen relaciones sexuales, abusan de la mujer que está en su periodo de menstruación. Hay quienes cometen adulterio con la mujer de su prójimo. No adulterarás ni codiciarás la mujer de tu prójimo. O tienen relaciones vergonzosas con su nuera, o sea, la esposa de sus hijos. O hacen violencia a una medio hermana. Algunos de tus habitantes se dejan comprar. ¿Qué es soborno? Dejarse comprar. Algunos de tus habitantes se dejan comprar para matar a otros. ¿Cómo se llama eso? En el siglo XXI, sicariato. El sicariato estaba aquí ya, acá en el Antiguo Testamento, el sicariato ya existía. Prestan dinero a usura e interés, lo que estaba en el capítulo 22. Explotan y hacen violencia a su prójimo y se olvidan de mí. Si me obedeces, si no te apartas de él, o sea, del ángel del Señor, yo te protegeré. Y se olvida, yo el Señor lo afirmo, palabra de Dios. Te alabamos. Ustedes fíjense cómo ese pueblo de Israel, ese pueblo de Dios,
Ese pueblo que había hecho un pacto y una alianza en el monte Sinaí, ese pueblo del sábado fracasó. No fue capaz de mantener la alianza con Dios. Esa alianza fracasó, no sirvió. Había que reemplazarla, había que colocar una superior, una mejor, que es la alianza del monte Sión, con Jesús de Nazaret como sello y como marca, no, como sumo sacerdote. El sello y la marca de la alianza del monte Sión se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo reemplaza al sábado como sello y como marca del pueblo de Dios. Todo el que tenga el Espíritu Santo es de los de Cristo. Vamos ahora entonces, ¿para qué servía el sábado? ¿Qué era lo que Dios quería con el sábado? ¿Para qué sirve el sábado? No es para dejar de hacer nada, no hacer nada, ni mover una paja. No. ¿Para qué era el sábado? Vámonos a el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Jesús sana a un enfermo en sábado. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado. Aquí lo importante no era que el Señor sanara a esa persona tullida. Aquí lo importante era para ver si lo hacía en el sábado y quebrantaba el sábado. Y así tener con qué acusarlo. Acusar al Señor. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate. Verbo de recreación. Levántate y ponte allí en medio. Luego preguntó a los otros. Jesús pregunta, sabiendo lo que hay en el corazón de todos los fariseos hipócritas, les pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús quería en sábado salvarle la vida al hombre de la mano tullida. Ellos querían usar el sábado para destruir la vida de Jesús. Fíjense la diferencia. Pero ellos se quedaron callados porque no tenían nada que responder, porque no les interesaba, porque a ellos no les interesa lo espiritual, les interesaba era el beneficio. Jesús miró entonces con enojo, Jesús lo mira con enojo, con rabia, a los que le rodeaban, y entristecido de rabia pasó a tristeza al Señor por la dureza de su corazón. Y aquí hay muchos cristianos de los tiempos modernos duros de corazón, que señalan a los otros, que no respetan la fe de los otros, que no respetan la inocencia de los otros, que no respetan la debilidad de los otros, y los juzgan y los señalan y se creen superiores y mejores que los otros, porque no creen ni hacen las cosas que ellos hacen. Jesús se entristece y le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, fariseos, y en el siglo XXI hay fariseos, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes, los herodianos. Imagínense, los fariseos y los herodianos se juntaron, que eran enemigos, porque Herodes representaba la opresión de Roma sobre el pueblo judío. Herodes era un rey impuesto de Roma, era un rey vasallo, no era un legítimo rey israelita. ¿Sí? Entonces se estaban juntando con los herodianos, ¿sí?, con el fin de destruir a Jesús. Eso era lo que a ellos les política, conveniencia propia, no misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. Ellos querían sacrificio, querían sacrificar a Jesús. Entonces el sábado, ¿para qué sirve? El sábado sirve para salvar vidas. El sábado sirve para glorificar a Dios. El sábado sirve
para bendecir al Señor. ¿Y por qué si el sábado sirve para todo eso, por qué no lo puede servir el domingo? ¿Por qué no puede servir el lunes también para eso? O el martes, o el miércoles, el jueves, el viernes. Dios bendijo todos los días con Cristo, Dios bendijo todos los días. Y es nuestro deber todos los días bendecir y salvar vidas. Vámonos ahora al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Un sábado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, otra vez. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús al hombre tuñido? Levántate. ¿Qué quiere Jesús con esta mujer? Enderézate. Levantarse, enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó, Jesús llama y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Jesús ató al espíritu maligno y lo sometió con su poder y con su fuerza. Le dijo: la dejas quieta, la dejas tranquila. El ángel del Señor fue delante de ella y se convirtió en enemigo de ella. Si la catamos, el ángel del Señor se convirtió en el enemigo del enemigo de ella y lo sometió y la liberó a ella. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. ¿Cuál era el fin? Fíjense, liberar. El sábado era para liberar, para dejar descansar, para desatar y para que la gente encontrara a Cristo, encontrara a Dios y lo alabara. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado el sábado y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan en esos días para ser sanados, imagínense, y no en sábado, porque el sábado hay que descansar. El Señor Jesucristo le contestó: hipócrita, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, o sea, del pueblo de Israel, al cual Dios le había dicho de que si obedecían, el ángel del Señor se convertía en enemigo de su enemigo, y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? Misericordia por encima del sacrificio. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a ver si el ángel del Señor cumplió lo que el Señor había dicho. Vámonos a Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo: no voy a echar a esos pueblos delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Por eso llamaron Boquim aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor.
Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado, esa tierra prometida. Mientras que Josué vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo enterraron en su propio terreno de Timnat Será, que está al norte del monte de Gaz, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el ángel del Señor sí cumplió su parte de la alianza. Quienes no cumplieron la parte de la alianza fueron los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, los descendientes de Abraham. Ellos no cumplieron la alianza y por eso la alianza tuvo que ser demolida y se llegó a una nueva alianza que conocemos como la alianza del Monte Sión, que es la alianza que el pueblo cristiano debe seguir, la alianza de Cristo, con un nuevo reposo, con un nuevo sacerdocio, con un nuevo altar, con una nueva ley, la ley del amor. Ya no es la ley de las tablas, sino la ley del amor. Pero la ley del amor está ahí impregnada o está metida la ley de los 10 mandamientos. Y además de ñapa nos mandaron al Paráclito, que es nuestro sello de garantía. Jesús lo dice: le enviaré otro defensor, el Paráclito, el Espíritu de verdad, que es el que escribe en nuestros corazones y no en unas tablas de piedra lo que es la palabra de Dios y lo que es obedecer a Dios. Y además de ñapa nos dio a la Santísima Virgen María como intercesora, no como mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús de Nazaret, porque es el único que entregó su vida y derramó toda su sangre para comprarnos a nosotros, para expiar nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos obligatoriamente que ir al infierno a pagar por nuestros pecados, porque sí lo merecemos, pero Jesús pagó por nosotros. Bueno, para todo el que se bautiza y obedece sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Amados los unos a los otros como yo los he amado, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios Todopoderoso nos cuide, nos proteja y que estos 3 meses sean de bendición. El mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre. Que toda esa inseguridad que estamos viviendo, el Señor a través de sus santos ángeles y de las autoridades que Él ha colocado en este mundo, permita que vuelva la paz y que vuelva la tranquilidad. A ti, Santísima Virgen María, gracias por acompañarnos siempre, por estar con nosotros, por rogar por nuestras almas, por las almas del purgatorio y por estar pendiente de nosotros como tus hijos espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.